Muy buenos días, hermanos. En el devocional de hoy, que es titulado El propósito de la salvación, vamos a estar leyendo algunos pasajes en Deuteronomio 7 y también en Ezequiel 36. La mayoría de nosotros como cristianos alguna vez nos hicimos la pregunta de ¿cómo podría un Dios justo y santo hacer bien a personas malas y obrar en favor de ellas? ¿Cómo puede ser Dios amigo de pecadores cuando sus ojos no pueden ni ver el mal? Una de las primeras observaciones teológicas del cristiano es que no hay comparación entre las obras y el carácter de Dios con las obras y el carácter del hombre. Es más, es necesario que el pecador entienda esto para poder llegar a un verdadero arrepentimiento. La Biblia es clara, habla de que los hombres están llenos de injusticia, de maldad, avaricia, perversidad, inmoralidad. Son murmuradores, homicidas, llenos de envidia, necios, desleales, desobedientes y tantas otras cosas que dice la palabra de Dios sobre cada una de las personas, sobre la humanidad. Como está escrito en Romanos, aquel texto tan conocido, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y teniendo en claro este concepto, no nos deberíamos sorprender o no deberíamos preguntarnos cómo Dios puede pronunciarse en contra de los hombres, condenarlos, aplicar su ira hacia ellos o mandarlos a la condenación eterna. La verdadera pregunta sería ¿cómo puede Dios amar a los hombres, justificarlos y tener una relación íntima con alguno de ellos, sin poner en riesgo su integridad, su santidad? A todo esto nos queda de respuesta que el móvil que llevó a Dios a hacer todas estas cosas fue su amor. Él mismo en su palabra nos dice que es amor. Esto no quiere decir simplemente que Él ama, sino que Él es el amor. Es mucho más que una decisión, que una disposición de Dios a amar. Es un atributo, es parte de sí mismo, de su naturaleza. Debido a que Él es amor, se da a sí mismo de forma libre y generosa para el bien de otros. Él no salva a las personas por causa de ellas, sino que lo hace a pesar de ellas. Vamos a leer ahora sí en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice, porque tú, está hablando de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El amor de Dios por Israel y por toda la humanidad caída no tiene nada que ver por quiénes son o qué hicieron. Dios explica que los ama porque así lo quiso. ¿De dónde provino ese amor? De Él mismo. Él ama porque es amor. No hay nada en la humanidad que pudiera merecer su amor, aunque sí hay mucho que ameritaba su condenación. Un teólogo famoso decía de forma muy poética que, y lo cito, esta corriente de amor fluye de su propia fuente secreta en la deidad eterna y no le debe nada a ninguna lluvia o arroyo nacido en la tierra. Brota de debajo del trono eterno y se llena de las fuentes del infinito. Dios amó porque quiso amar. Fin de la cita. La gloria del Evangelio nace de esta verdad, que Dios salva a pecadores viles y miserables que están contaminados, que evocan desprecio y abandono de todos, excepto de un Dios que es amor. Pero ahora que vimos este móvil o esta razón, podemos pasar a ver el propósito de esta obra tan grande. Ahora sí vamos a leer en Ezequiel capítulo 36, versículos 22
y 23 dice: Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. En este texto podemos ver la gran razón de todas las obras de Dios, que es la promoción de su gloria. Veíamos antes que Dios no salvó a Israel porque haya encontrado en éste alguna virtud. Es más, lo vuelve a repetir en este pasaje que acabamos de leer, diciendo que Israel profanó entre las naciones su santo nombre. En Romanos 2, versículo 24, Pablo incluso va más allá y dice que los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de los judíos. En Ezequiel veíamos que el pueblo de Israel profanó entre las naciones el nombre de Dios, pero acá Pablo dice que las naciones profanan el nombre de Dios por causa de Israel. Si esto aplica para el pueblo de Israel, ¿cuánto más aplica a las naciones paganas de todo el mundo? ¿Cuánto más aplica esto a nosotros? El veredicto que da la Biblia es muy claro: no hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay ni uno. Si Dios no encuentra razón en nosotros para salvarnos, entonces, ¿por qué lo hace? Bueno, podemos ver la respuesta en el texto que acabamos de leer, que dice: No lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. Y después dice: Yo santificaré la grandeza de mi nombre. Aquel nombre que profanaron, yo lo voy a santificar, y las naciones van a saber que soy Jehová. Dios determinó salvar a su pueblo para su propia gloria, por causa de la grandeza de su nombre y por causa de su alabanza, para que todos sepan que solo Él es Dios. Dice en Jeremías 33, versículos 8 y 9, dice: Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Por todo el bien que Él les hace, Él tendrá para sí mismo la alabanza, la gloria y la reverencia de todas las naciones y todas las personas que escuchen sobre esto. Y el buscar su propia gloria no deja de ser ajeno a buscar el bien para sus criaturas. Todo lo contrario, el bien mayor que Dios podría lograr para sus criaturas y la mayor bondad que podría mostrar es glorificarse a sí mismo, obrar en todas las cosas para que su plenitud se muestre ante las criaturas. Esto lo vemos en la cruz de Cristo. Dios se revela a partir de ese acto para que Él sea adorado, glorificado por todos, incluso hasta por aquellos que serán condenados. Ahora, ¿por qué Dios dio a su Hijo para salvación de gente perversa? No nos enfoquemos en buscar una respuesta en una humanidad caída que no merece la pena ni tiene mérito alguno. La respuesta está en Dios mismo. Él logró la salvación por causa de su nombre y la alabanza de su gloria. Si esto no nos gusta o esto nos molesta, entonces debemos entender que si Dios no hubiera actuado por sí mismo, no tendría alguna razón para actuar por nuestra causa. Y este pensamiento no solo afecta en nuestras vidas en un sentido de inspirar temor, inspirar reverencia o gratitud hacia Dios, sino que además tiene otros aspectos prácticos. De esto también nace la doctrina tan importante en nuestra vida cristiana de la perseverancia de los santos. Si de Dios es la salvación, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el final, porque su inquebrantable compromiso en la salvación de su pueblo tiene como fin su propia gloria. Como terminaba el versículo 23 de Ezequiel 36, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Que tengan un muy bendecido día y muchas gracias.